Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a la charla del día de hoy. Les saluda Sandy Seña, representante de Teide Electric, quien en adelante se encargará de las aperturas de los seminarios técnicos que venimos brindando. Me permito presentar a Teide Electric, una empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores, así como también de subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Primero, agradecerles por su participación en esta capacitación el día de hoy. Un saludo y un agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, al Capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres. Invitarlos también a que se unan a través de las plataformas de Facebook, SIP TV y a nuestro fanpage, donde nos pueden encontrar como Grupo TID. En este mes hemos preparado la Jornada Internacional de Seminarios, la cual ha iniciado el día de ayer con el tema de la importancia de la medición de descargas parciales en activos electromecánicos. Y para el día de hoy, pues tenemos un tema muy importante y a la vez interesante, que es detección de imperfecciones ELSIT y evaluación de ajuste de cuñas en núcleos de máquinas rotativas. Para el día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Pinzón Galvis, ingeniero electromecánico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él cuenta con más de 15 años de experiencia como especialista en mantenimiento predictivo, actual gerente general y fundador de la empresa Electric Machines, empresa dedicada a la ejecución de ensayos especializados de mantenimiento predictivo a máquinas rotativas desde el año 2011 hasta la actualidad, pues su actividad principal es la de realizar pruebas eléctricas de diagnóstico predictivo a máquinas eléctricas de potencia, generadores, transformadores, en plantas térmicas e hidroeléctricas. También ha sido coordinador y supervisor de actividades de mantenimiento a equipos electromecánicos en la Central Termoeléctrica de la Sierra, que es propiedad de empresas públicas de Medellín, Colombia, desde el año 2007 hasta el 2011. Él ha liderado proyectos como ingeniero residente y de calidad en diferentes montajes eléctricos, el jefe de grupo de trabajo, de planeación, control, coordinación y ejecución de proyectos electromecánicos dentro y fuera de Colombia. Él está gustoso de compartir sus experiencias y así nosotros poder ampliar de nuestros conocimientos. Bueno, al finalizar se va a realizar la ronda de preguntas, las consultas las pueden realizar después de los 30 minutos de exposición mediante el chat, así como también por los comentarios en la transmisión por Facebook, y hay un link para que ustedes se puedan registrar. Antes de comenzar con la charla, les hacemos llegar una cordial invitación para que se inscriban, para que ustedes puedan obtener su certificación, ya que esta recaudación que se obtenga de este evento va a ser destinado a la cuenta de apoyo solidario CIE, que servirá de mucha ayuda a los ingenieros electricistas en mala situación económica, producto, ¿no?, de este difícil momento que atraviesa el país. Sin más preámbulo, ingeniero Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me hace sentir muy halagado. Aprovecho la oportunidad, pues, por la invitación de TED Electric para hacer una presentación sobre algunas de las técnicas de diagnóstico que existen para las máquinas rotativas, ¿no? Pues en este caso, pues vamos a enfocarnos especialmente en dos tipos de pruebas o dos tipos de medidas para hacer diagnósticos de núcleos y también evaluar ajustes de cuñas. Entonces, sin más preámbulo, entonces podemos continuar. Entonces, la presentación se enfoca solamente en hablar de detección de imperfecciones en el núcleo y verificación de ajustes de cuñas. Entonces, ¿qué pruebas? Normalmente cuando uno es ingeniero de mantenimiento, ingeniero de plantas o administrador de activos, uno le gustaría saber qué más
qué tipo de pruebas hacer a las máquinas para tener, como digamos, una condición o saber su condición operativa, no operativa, sino una condición del estado de sus activos. En este caso, para los estatores, no es que digamos que esté estandarizado, pero sí es el tipo de pruebas que normalmente se hacen, digamos, si son pruebas aceptadas a nivel mundial. Y algunas pruebas que nacieron con el diseño de sus propias máquinas. Y en este caso, para los estatores, vamos a hablar de las pruebas del loop test o la prueba de ring test o la prueba del flujo nominal. Seguidamente podemos hablar también de la prueba del SID, vamos a enfocarnos un poco más en ese tema, y la prueba de verificación de ajuste electrónica de cuñas. Entonces, normalmente en las pruebas de rutina, para las máquinas, uno quisiera determinar qué quiero evaluar de mi máquina y qué quiero saber de mi máquina. Lo que está estandarizado es averiguar, en este caso, por ejemplo, para los núcleos, o sea, ya sabemos que los núcleos están construidos de muchas láminas que tienen un aislamiento muy pequeño. Por lo general, ese aislamiento se va desgastando con el pasar de los años porque las máquinas al sufrir cambios térmicos en su operación pueden tener crecimiento térmico y también pues se pueden empezar a encoger, ¿sí? O sea, crecen y decrecen, depende de la temperatura. Todos estos efectos térmicos pueden llegar a empezar a presentar desgastes en las chapas y pueden empezar a presentar, digamos, puntos calientes en las chapas. Entonces, la prueba del ring test y la prueba del SID son pruebas que han sido aceptadas desde hace muchos años, más o menos digamos, hablamos de la prueba del SID. La prueba del SID fue una prueba que empezó a diseñarse a partir de los años 70, por allá en el Reino Unido, así como haciendo para hacer un recuento de lo que fue la prueba del SID. ¿Por qué? Porque en algunas plantas, en algunas y en muchas plantas, no se cuentan con fuentes de alto poder, o sea, de alta potencia, ¿sí? Hacer una prueba de ring test requieren transformadores auxiliares o equipos variables de voltaje con más de 500 kVA, dependiendo del generador. Esto obligó a que la ingeniería empezara a desarrollar una técnica en la cual fuera, digamos, de más fácil acceso y de menos impacto técnico y de impacto, digamos, de montaje y de personal para poder hacer un diagnóstico de un estator. Entonces, en ese entonces ya desarrollaron la prueba del SID, pero realmente la prueba del SID significa Electromagnetic Core Imperfection Detector, ¿sí? Esta prueba sencillamente consiste en instalar un bucle de excitación, así como la prueba del loop test, un bucle de excitación, hacer una excitación del núcleo a un 4% del flujo nominal. Eso es algo muy insignificante en comparación de la otra prueba que requiere de alta corriente para llevar el núcleo a condiciones casi de flujo nominal para poder encontrar los puntos calientes, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos hablando anteriormente, la prueba del ring test o el fluke test implica tener pocas vueltas en la máquina, necesitamos de alta corriente para llegar a un flujo nominal, prácticamente casi el flujo nominal de operación de la máquina. ¿Qué pasa con esta prueba? Esta prueba es muy buena, es una prueba muy diciente y es más diciente cuando usted no tiene bobinas en la máquina, ¿sí? Porque usted puede ver los dientes, la parte lateral de los dientes y bueno, y si tiene acceso a la parte del back iron, o sea, la parte externa del núcleo, o sea, por la parte externa del núcleo para poder hacer la inspección termográfica. El problema es que, como todas estas pruebas de alto flujo, de alta tensión, tienen sus desventajas. En estos casos, es que usted puede llevar la máquina a una condición de temperatura casi que nominal también, pero el problema es que como usted no va a tener control, digamos, del enfriamiento de la máquina, puede también generar un daño mayor, ¿sí? Puede generar un daño mayor, pero los sistemas de enfriamiento no están funcionando. Bueno, acá yo les tengo, un momentico, me disculpan, hay un video sencillo, un video de lo que fue una prueba que se hizo en una máquina. Es una máquina de, podemos ver la corriente, unos 800 amperes, voltaje por vuelta
cerca de 70 voltios aproximadamente. Entonces, ahí como vieron en el video anterior, la prueba realmente requiere de una fuente bifásica o monofásica de alta corriente. En este caso, pues los cálculos daban alrededor de unos 900, 700 amperios. La corriente de prueba fue aproximadamente de 900 amperios, 890 amperios. En este caso, la máquina se dejó alrededor de unas 3 horas con excitación. Esto pues genera también problemas, digamos, de calentamiento en el cable. Si usted no tiene un conductor adecuado, hizo un mal cálculo, va a tener problemas, va a perder la prueba. Dentro de la experiencia que tenemos en pruebas de este tipo, hemos tenido algunos casos de estudio en los cuales los clientes, digamos, por su, por su creencia, por su trayectoria en ingeniería, son personas que pues crecieron en plantas hidroeléctricas. Yo hablo más de las plantas hidroeléctricas porque son algunas de las máquinas en cuanto a dimensiones son más grandes y demoran muchos años en construcción, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, esa generación de los ingenieros, la forma como ellos diagnosticaban estas máquinas era con flujo nominal. Incursionar en la técnica del SID en varias partes ha sido un poco difícil, ¿sí? Pero han abierto la oportunidad a que se haga la prueba del SID y la prueba del flujo nominal. Entonces, esto en varias plantas hemos hecho estudios y hemos encontrado cosas interesantes en las cuales se les demuestra al cliente, dice, mira, usted con una prueba de bajo flujo, como es la del SID, vas a encontrar algo como encontraste con la de alto flujo. Entonces, ahí hay unos casos, por ejemplo, este es un caso de una máquina, bueno, no coloqué los datos de la máquina, pero es una máquina pequeña, como de 60 megavatios, una hidroeléctrica, en la cual también pues se hizo los cálculos para hacer la prueba del SID y la prueba del flujo nominal. Se hicieron las dos pruebas, una un día antes y la otra un día después. Lo que hicimos fue corroborar que la información que arrojaba la prueba del loop test se podía confirmar con la prueba del SID. Más o menos en la ranura 42 encontramos unos pequeños defectos de alrededor de, con unas diferencias casi como de 200, ¿qué? De 10 grados, 15 grados de temperatura con respecto, digamos, al promedio de la temperatura del núcleo, ¿sí? Hay unos puntos exactos por acá en la parte del núcleo y nos marcaban una diferencia de 15 grados, 10, 15 grados. Entonces, con la prueba del SID, nosotros corroboramos que esos puntos existían. Entonces, digamos, es una manera de que nosotros le vendemos al cliente la idea de, mira, usted no necesita gastar energía porque la prueba de flujo requiere de grandes equipos y también requiere de un gran consumo de energía. Entonces, hagan las cuentas cuántos kilovatios en una hora va a consumir y cuánto puede costar una prueba del SID y se hace más rápida. Esta se detecta inmediatamente. No hay que esperar ni una hora, ni media hora, ni 3 horas para ver si el núcleo se calienta y se encuentran puntos. Ese es un caso que encontramos en una máquina pequeña. Hay otro caso que encontramos también que aquí colocamos que se hizo con 20 vueltas, con cable 10AWG, 24 amperios, que es como para demostrar que realmente la corriente que se necesita para excitar el núcleo no es tan grande. Claro, esta corriente también depende del tamaño del generador, pero generalmente más adelante vamos a mirar que pues con una fuente pequeña de 3 kVA es más que suficiente. Lo único que va a manejar uno es ahí el número de vueltas que va a utilizar para realizar el bucle. En este caso, se esperó más o menos 60 minutos, una hora, hora y media, y encontramos este punto caliente en un diente, que es un punto que daba alrededor casi de una diferencia como de 40, casi 50 grados de temperatura con respecto a la temperatura promedio del núcleo, ¿sí? La temperatura promedio del núcleo estaba, estos núcleos cuando uno hace la prueba del ring test llegan a 40, 45, 50 grados y encontramos puntos focalizados de 80 y de 90 grados, ¿sí? Entonces, esto cabe notar que estas pruebas se han realizado como pruebas de mantenimientos de rutina en overhauls, en overhauls. Y también
es muy importante, digamos, incluir esta prueba cuando usted hace alguna intervención sobre el núcleo, ya sea un cambio de bobinas, un reacuñado, es muy importante, porque al hacer el cambio de bobinas, al hacer un cambio de reacuñado parcial, que en muchas partes sucede eso, en muchas máquinas por años de uso, entonces hacen una evaluación de cuñas y encuentran las cuñas, digamos, flojas. El hecho de solamente intervenir el núcleo, lo más recomendable es hacer una prueba del SID, ¿sí? Bueno, o una prueba del núcleo, una prueba del núcleo, sea sería el flujo numenal o sea la prueba del SID. Ya eso es lo que depende del cliente, si tiene los recursos físicos en su planta y tiene la gente, el personal, el material, hace la prueba del ring test. Es importante hacerlo. Este punto se encontró, el que está subrayado en azul. Eso fue un golpe que tuvo el núcleo en la extracción de las bobinas. Ahora, esos como unos casos comparativos de algo que se encontró en algunos ejemplos y en algunas experiencias que hemos tenido a nivel de pruebas eléctricas. Nosotros vamos ahorita a explicar más o menos cómo es el funcionamiento, cómo es el montaje para hacer una prueba del SID, ¿sí? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para hacer una prueba del SID y poder hacer una evaluación de los estatores? En este gráfico, pues sencillamente vemos lo que es acá, lo que es un transformador variable, que es de 3 kVA, ¿sí? Aquí tenemos una bobina de excitación, ¿sí? Que puede tener 6, 12, 10, 15 vueltas. Este es el núcleo, digamos, un aspecto de un motor o de un generador, en el cual, bueno, están las partes del núcleo, aquí está el voltaje de excitación, aquí está cómo se forma digamos, el flujo magnético, el sentido del flujo magnético. O sea, digamos que es lo que vamos a analizar está ahí, en ese gráfico. Esto ya es un esquema más, digamos, un poquito más detallado de lo que sería parte del montaje del equipo del SID, o el equipo del SID, digamos, este es el instrumento, el que estamos montando acá. La información va a una computadora. Aquí hay un Troyer manual, o nosotros tenemos un robot que más adelante, si podemos mostrar el video, lo vamos a mostrar. Aquí está, digamos, el generador o el núcleo. El núcleo también ahí está mostrando lo que es, digamos, el montaje, algo muy resumido. Y aquí el transformador variable. Es un montaje muy sencillo, es muy fácil de hacer. No se requiere tampoco de gran logística, ¿no? Bueno, la prueba del SID aceptada para motores, para generadores, y tanto hidráulicos como térmicos. Entonces, ahí una de las cosas importantes es saber cómo montar el bucle de excitación, ¿sí? El bucle de excitación es importante tenerlo, digamos, más que todo en las grandes máquinas, como en los hidroeléctricas, así como esta o como este. Y claro, los 3 dibujos los hicimos igual, pero vamos a decir que esto es una hidro. Por su diámetro, necesitamos distribuir los bucles en varias partes del estator, ¿sí? Digamos que ¿para qué? Pues eso es una práctica y una recomendación del fabricante que se haga así como para tener una distribución uniforme de las espiras y se pueda producir el flujo de forma distribuida, digamos de esa manera. También hay otro tipo de montaje, esto lo podemos hacer en 4 partes, 3 partes, dependiendo del tamaño de la máquina y también el recurso que tengamos de cable en el sitio. Otra forma de montaje es hacerlo así, 3 bucles, 4 bucles y tratar de pasarlo por el centro de la máquina. Eso es muy práctico, o sea, si tiene uno la forma de montarlo, lo puede hacer. Lo importante, por ejemplo, en esto es que hay que mantener una distancia de la parte interna del núcleo al bucle, ¿sí? Estos bucles, si quedan muy pegados al núcleo y al pasar usted el sensor por ahí de medida, puede generar, digamos, no una mala medida, pero puede cambiar la trazabilidad de los resultados. Este montaje es muy típico para turbogeneradores y para motores, ¿sí? Este bucle lo recomiendan es pasarlo por la parte central de la máquina, ¿sí? También se puede dejar o recostado aquí a un lado y usted lo va a medida que va haciendo el scan del motor o del generador, usted va moviendo el bucle y va manteniendo la distancia del bucle a la herramienta de pruebas. Digamos que en este gráfico ya hacemos como un corte de lo que es la parte del núcleo. Sacamos una pequeña sección del núcleo.
Bueno, ya como saben, está compuesto por las barras del estator, los aislamientos. Esta es la parte metálica, o sea, las láminas. Mira que aquí en esta sección podemos ver que son muchísimas láminas. No sé cuántas láminas pueda tener un estator, no sé cuántas, pero tiene muchísimas. Aquí ellos, al hacer la excitación del núcleo, lo que se forma es un flujo, ¿sí? Un flujo circulante a través del núcleo. Al haber un corto, como lo señalaron acá, al haber una falla, lo que se va a producir aquí es una concentración de corriente, ¿sí? En la prueba del CID, esa pequeña concentración de corriente no nos va a generar altas temperaturas, pero por la tecnología que utiliza el equipo, puede detectar esos puntos de corriente, ¿sí? Esos puntos de corriente, dependiendo, digamos, de la ubicación que se presente en el núcleo, en los dientes, digamos que tiene unos patrones o unas firmas que a usted le puede indicar en dónde está el punto, ¿sí? En dónde está el punto. Cuando se está haciendo el escaneo el scan de la prueba del CID, como lo mostraba aquí atrás, usted aquí en esta parte está, bueno, la magnitud en corriente y en la parte de las ejes X está, digamos, la distancia. El equipo cuenta pues con un encoder que le va marcando la distancia y le va graficando la corriente. Esa es una de las ventajas, que usted está en el trabajo y después de cuando termina de hacer la prueba, hace una revisión puntual de ranura por ranura y puede identificar dónde pueden estar los puntos de falla. Aunque bueno, esta identificación también se hace a medida que usted va corriendo la prueba. Digamos, esto ya son unos resultados típicos, teóricos, pero también se acercan mucho a la realidad de lo que son los tipos de gráficas o firmas que uno encuentra cuando hay diferentes fallas o la falla está ubicada en diferentes partes del núcleo. Aquí en la parte de abajo, 16, bueno, aquí graficaron 16 dientes, del diente 12 al diente 16. Este circulito que está acá, digamos que ahí es donde se coloca el sensor del equipo del SIT. Y ese sensor lo que hace es hacer un recorrido desde el lado de excitación hasta el lado de turbina. ¿Sí? Un recorrido. Más adelante miramos cómo se coloca. Acá arriba, en este gráfico, podemos ver que el resultado de la ranura 12-13, ¿sí? Muestra este tipo de comportamiento, ¿sí? Para la ranura 13-14, aquí están simulando un punto de falla en el núcleo, un punto de falla en el núcleo. Entonces vamos a encontrar el comportamiento de la corriente, va a ser así. Este comportamiento de corriente, esta concentración de corriente o la corriente que se concentra en este punto, la podemos ver en este tipo de resultado. Seguidamente pasamos a la ranura 14-15. Entonces vamos a tener compartido el diente 14, ¿sí? Y vamos a encontrar otro comportamiento similar. Ya vamos a la ranura 15-16 y encontramos un comportamiento completamente limpio, una recta, aunque es bueno advertir, los núcleos, los materiales de los núcleos, digamos, el núcleo no es 100% homogéneo, ¿sí? Como está compuesto de muchos y miles de láminas, digamos que usted nunca va a encontrar en una prueba del CID una recta. Puede encontrar ondulaciones a lo largo de todo el patrones parecidos entre varias ranuras, que pueden ser falsos positivos, pero para eso, pues, digamos, entra el análisis más profundo de lo que son las corrientes que se producen en esos puntos. Aquí hay otro modelo que colocan acá, que es que digamos que hay una falla aquí por la parte lateral del diente, ¿sí? Encontramos lo mismo, ranura 12-13, la 13-14 está acá, un pico hacia abajo, la 14-15, un pico hacia arriba. Cuando encontramos ese tipo de, disculpen, cuando encontramos ese tipo de comportamientos, nos da el indicio en dónde puede estar la falla, en dónde puede estar la falla. Al igual que aquí el punto 14-15, o sea, la gráfica, los resultados de esta prueba con un punto simulado más abajo. Entonces, solamente vamos a encontrar un cambio de corriente, no va a tener un patrón asociado en la ranura anterior y en la ranura siguiente. Eso es más o menos, digamos que eso es como una guía que uno tiene para, digamos, dar un diagnóstico de los resultados. ¿Ok? Esto es una foto de un problema que sucedió en un turbo
en un turbo generado enfriado por hidrógeno, ¿sí? Es una máquina de 18 kilovoltios y tuvo un problema en el núcleo, ¿sí? Pero el problema del núcleo generó un problema en esta bobina. Esto que se ve acá, bueno, vamos a identificar las partes de esta gráfica. Bobina, 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 diente de apriete, núcleo, esto es núcleo, aquí está la cuña, esto es núcleo, ¿esto qué? Disculpa, esto es cuña, núcleo, cuña. Esto que se ve aquí exactamente es un pedazo de diente del núcleo o de unas láminas que se zafó. ¿Cómo se zafó? Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, este pedazo de diente, al estar bajando por acá, alcanzó a golpear esta bobina y esta bobina era de alto voltaje, o sea, de las bobinas, de la última bobina, de las bobinas de salida del generador, ¿correcto? Aquí es otra foto ya por la parte de abajo, la fuente anterior era por este lado, aquí esto, pues no se alcanza a apreciar muy bien, pero esta es la lámina que se desprendió. Mira este efecto, se dañó el diente, ¿sí? Se dañó el diente. ¿Qué pasó acá en este generador? Lo que se encontró fue que el generador, el núcleo se aflojó o venía flojo de fábrica, ¿sí? Entonces, al estar flojo, se presentó una vibración en el laminado y esa vibración empezó a deteriorar las láminas y las empezó a fracturar. Entonces, a esa máquina, pues nosotros fuimos, nos llamaron para hacer algunas pruebas, ya después de que determinaron que realmente pues la barra había fallado y que ya no había nada que hacer, y encontraron, cuando sacaron el rotor, encontraron todas estas cosas ahí, se encontraron esas sorpresas, hicimos la prueba del SID. Entonces, aquí en esta gráfica, ¿qué es la prueba del SID? Estamos hablando de cosas, pero vamos a mirar parte del equipo. Esto es una bobina Chatok, ¿sí? Esta bobina lo que hace es medir un potencial entre estos dos dientes. Al tener usted excitado el núcleo al 4% del flujo nominal, esto mide un potencial, un voltaje, ¿correcto? Esta bobina se lleva hacia el equipo, como se mostraba en la gráfica anterior. Ese voltaje es traducido a una corriente, que es una corriente de cuadratura. Entonces, normalmente se emplea esta herramienta manual o el Troyer manual que se monta la bobina y aquí internamente también va un encoder. Este carrito viaja desde el lado de excitación o desde el lado de turbina a lo largo del núcleo, como les expliqué. A medida que él va viajando a lo largo del núcleo, va registrando las gráficas en el computador. La velocidad de eso, pues hay que tratar de hacerlo lo más lento posible y lo más, digamos, con un buen pulso, ¿no? Lo más armonioso. Digamos, aquí está el resultado de esa prueba del SID, de ese generador. Ese generador tiene 60 ranuras, es un turbo, y acá, digamos, todo esto que se muestra acá es la prueba, los valores de corriente en todas las otras ranuras, en la 1, la 2, la 3. La falla fue en la 16, bueno, en la 17, exactamente en la 18, en el diente 18, encontramos problemas también en el diente 20. Aquí está, digamos, lo que hicimos fue acá nosotros concentrar y hacer un resumen de todas las medidas que se hicieron y se muestran acá en esta parte. Las corrientes de falla aquí estuvieron alrededor de los 220 miliamperios y aquí fueron 144 miliamperios. Digamos, este ya es el montaje del equipo. El equipo aquí ya muestra lo que es su computadora, el trazado de las corrientes. Aquí está el instrumento. Estamos dentro de un generador ahí. Esos son los operarios que se tienen para hacer la prueba. En el caso de ser una máquina vertical, pues teóricamente es muy sencillo, es más fácil porque es subir y bajar con el carrito. Cuando se tiene una máquina horizontal, como los turbos, es un poco más complicado, es más tedioso, pero bueno, es cuestión de tener paciencia y hacerlo con calma. Acá este es el software, claro, no se ve muy bien acá. Para hacer la prueba del SID, aquí se meten algunos datos donde preguntan el tipo de máquina, si es un turbo, un hidro, bueno, algunos datos como el fabricante, el voltaje, el voltaje de la máquina, la frecuencia, la velocidad,
el número de ranuras, la longitud del núcleo y algunos valores, algunos datos que pide. Más que todo este software es para hacer los cálculos del voltaje por vuelta, ¿sí? El voltaje que se necesita para poder llegar a la excitación del flujo al 4%. O sea, actualmente, digamos que desde los años 70 hasta acá, el equipo ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, que pues ya se puede hacer desde una computadora. En los años 70 se utilizaba, era un plotter, y el plotter iba graficando. O sea, usted tenía un sistema que le mandaba unas señales allá a un plotter y el plotter iba graficando. Usted iba moviendo el troyer y el plotter iba graficando. Esto ya cambió desde hace que creo que unos 15 años para acá, ya no se necesita eso, no, unos 15, 12 años hacia acá. Sí, unos 15 años, ya cambió la tecnología, ya es digital. Este es otro caso, digamos que es otro caso que encontramos en otra máquina, un turbo. Como pueden ver acá ustedes, lo que se observa es un daño pues, muy notorio en los dientes 11 del núcleo del estator, ¿no? Se hizo la prueba del SIT, porque pues, para verificar realmente cómo era la gravedad del daño. Cabe aclarar cosas, ¿no? Ustedes en las máquinas pueden encontrar golpes en el núcleo, golpes, y usted hace una prueba y no encuentra nada, ¿sí? Y eso es sorprendente, es decir, que yo tengo un golpe visible, o sea, físicamente hay un daño y yo paso el sensor y no encuentro nada. Pues no hay nada, ¿sí? Todos los golpes, todos los daños físicos no concluyen que es un daño eléctrico, ¿correcto? Entonces, en este caso, la falla fue como en la parte central del núcleo, en la parte central, o sea, a la mitad de la longitud del núcleo, en varios dientes. Fueron como unos 8 o 10 dientes en los cuales se presentó el daño. ¿Qué causó el daño en ese entonces? Esto también fue en un turbo. Esto fue una máquina de 200 MVA, 210 MVA, 13.8 kilovoltios y 3600 RPM. La foto que está acá es la foto del rotor, pero nos concentramos en esta parte. Esta es la cuña que ajusta las bobinas de campo, ¿correcto? Mira lo que pasó aquí con esta cuña. La cuña lo que hizo fue, se fracturó. Entonces ya me estoy acordando más de este daño. No solamente el daño que causó en la máquina, o sea, la máquina, ¿por qué falló? O sea, la máquina, ¿por qué salió de servicio? Es la conclusión. Salió de servicio porque se activó la protección, una protección de falla bifásica, ¿correcto? Entonces, lo primero que el cliente revisó es quitar sus escudos y encontró que las cabezas de bobina del generador al lado de la turbina, sí, al lado de la turbina, estaban quemadas dos cabezas de bobina, o sea, completamente fundidas. Entonces, inmediatamente la conclusión fue problemas de aislamiento, ¿no? Una falla en cabezas de bobina fue problemas de aislamiento. Le echaron la culpa ya porque el aislamiento estaba viejo, claro, son unas máquinas del año 80, pero están funcionando con sus bobinas originales, pero ya estaban advertidos de que el aislamiento iba a fallar, y entonces concienciamente pasó esto y ya, dieron eso. La sorpresa que se llevaron ellos es que cuando sacaron el rotor, encontraron un pedazo de cuña por ahí. O sea, no encontraron toda la cuña, todo el pedazo de cuña, porque parte de esa cuña fue la que hizo el daño en la bobina y se derritió allá cuando hizo el corto entre fases, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechando la oportunidad acá para las personas que nos están viendo o participando de esta reunión, es bueno que dentro de sus técnicas de mantenimiento revisen esto, ¿sí? Revisen esta parte. Hacer ensayos no destructivos en las cuñas de los rotores, ¿sí? Hacer ensayos no destructivos. Si no los hacen, háganlos. Si los están haciendo, excelente, ¿sí? Pero esto puede producir ese tipo de daños. ¿Para qué nos sirvió, digamos, aquí la prueba del SIT? Aquí ya entraron los técnicos a hacer las reparaciones correspondientes. Digamos, por acá había unos golpes y habían golpes dentro de esta falla, dentro de este daño, de esta catástrofe de la máquina, que no mostraba el equipo. O sea, como les está diciendo, todo daño físico no es un daño eléctrico. Entonces, eso sirvió para hacer unos arreglos puntuales en el estator. Para esto llega, pues, digamos, ya la persona de experiencia, con su motor tool, con sus cosas, con sus herramientas adecuadas para hacer las correcciones. Nosotros estuvimos participando hasta que arreglaron el núcleo,
y estuvimos haciendo pruebas continuas, mire, aquí ya se puede ver que ya los puntos de falla son mínimos, ¿sí? Son menores digamos, a los primeros criterios de aceptación o de los criterios de evaluación, que son los 100 miliamperes, ¿sí? Aquí alcanzaron a marcar puntos de 300 miliamperios, pero entonces ya el técnico lo hizo esa parte. Bueno, esto hasta aquí, digamos que hemos hablado de las pruebas de en sí. Digamos, yo me puedo retroceder un poco para el tema, para este tema, es una recomendación para las personas que tienen generadores enfriados por hidrógeno, que si dentro de sus inspecciones visuales, llegan a encontrar manchitas negras de aceite en cualquier parte de la máquina, punticos negros de aceite, ¿qué pasa? En los generadores por lo general los generadores, muchos generadores, digamos, son los sellos de aceite, ¿sí? Entonces, ese aceite empieza a pasarse a la máquina, ¿sí? Digamos que si ese aceite, su reacción en la máquina, empieza a generar punticos negros y punticos negros, les doy una recomendación: paren la máquina. Bueno, ya pararon la máquina, hagan el overhaul y revisen el núcleo, porque esos punticos negros de aceite le están diciendo a usted, tiene un problema en el núcleo. Un núcleo flojo no lo detecta la prueba del SID, no lo detecta la prueba del SID si no están en corto las láminas. El núcleo puede tener las chapas flojas y no lo detecta. Entonces, eso es, digamos, yo voy a mostrarles aquí un pequeño video de esta imagen. Me disculpan, me desconecto un momentico. Bueno, espero que la estén viendo. Esta es una prueba del SID que hicimos en un generador. Esa herramienta que tenemos ahí la diseñamos como para facilitar el trabajo. Una máquina de 529 randas. Estaban en un proceso de rebobinado. Nosotros hicimos en ese caso, ahí se muestran los resultados, lo que está grabando el equipo. Un proceso de rebobinado en el cual pues la interventoría solicitaba que se hicieran las pruebas correspondientes. Pues ahorita podemos hablar de la periodicidad de esas pruebas, cada cuánto se recomienda hacerlas exactamente. Volvemos a la presentación. Bueno, de la otra técnica, bueno, hasta ahí hablamos de lo que es el diagnóstico para hacer el laminado del estator. Otro elemento importante que hay en las máquinas rotativas y que es muy, muy importante son las cuñas, ¿sí? Las cuñas se deben verificar. ¿Verificar por qué? Porque eso es lo que da un ajuste mecánico a las barras. Entonces, ese es el elemento de fijación que se tiene para hacer el montaje y para sostener las barras en el núcleo. Digamos, ¿qué pasa cuando las cuñas empiezan a aflojar? ¿Sí? Empiezan a generar problemas de erosión en el aislamiento. Y la erosión del aislamiento hace un aumento de las descargas parciales o la delaminación del aislamiento. Y también, pues, por las vibraciones en el aislamiento. O sea, eso es un problema ya, un problema mecánico que puede terminar en un desenlace, digamos, reflejado en un problema eléctrico, ¿no? Por eso es la importancia de hacer la revisión del acuñado del generador. Hacerlo cada cuánto, no sé, me imagino que lo harán cada parada de máquina, en cada overhaul. Uno lo que recomienda es que este tipo de pruebas, si hacen un overhaul, créame que es importante hacerlo. Es importante hacerlo. No decir, yo supongo que está bien porque podemos tener problemas más adelante y la aseguradora a usted le dice, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Entonces, entre las técnicas de verificación de ajuste de cuñas sucede lo mismo que la prueba del SID y la prueba del flujo nominal. Anteriormente, cuando las primeras máquinas se montaron, se armaron, no existía la técnica ni la tecnología para hacer este diagnóstico. Existían personas con experiencia, personas que tenían la experticia de saber qué es flojo y qué es ajustado.
cómo lo hacían o cómo lo hacen actualmente también. Lo hacen actualmente y es muy válido, porque todavía en estas plantas hay gente que lleva 30, 35 años trabajando allá y fueron las personas que hicieron los montajes. Normalmente lo hacen es con un golpe, con una llavecita inglesa empiezan a golpear la cuña en un extremo y en el otro extremo de la cuña pues colocan uno de sus dedos y empiezan a sentir si vibra, si palpa, si suena hueco, ¿sí? Esa es una de las técnicas. Bueno, la técnica es válida, pero es muy subjetiva. Pero imagínense, por ejemplo, esa prueba de cuñas en el generador que estábamos anteriormente, ¿sí? Un generador de 529 ranuras. La persona entra a las 8 de la mañana, empieza a trabajar. Yo creo que después de 2 horas de estar haciendo esa arte, yo creo que no esté muy bien anímicamente. Otra cosa es el registro de la información, ¿sí? Él puede decir, esta está floja, pero puede, pues, me imagino que van marcando en la máquina qué flojo, que está flojo y que está ajustado, pero al criterio de él. Después de esto, hay varias tecnologías para hacer la verificación electrónica de ajuste de cuñas. En este caso, nosotros hemos utilizado este tipo de equipo, que el equipo está compuesto, digamos, por una unidad de proceso, ¿sí? Un procesador que es la parte electrónica acá, digamos que es la herramienta de pruebas, que está compuesta por un martillito y por un acelerómetro, ¿sí? El principio de la prueba es exactamente la misma de la prueba manual, ¿sí? Pues esto se copió de allá, ¿no? Lo que hacíamos manual lo pasamos a electrónico. Hay un martillito, hay un acelerómetro, que realmente lo que él registra es una vibración, ¿sí? Los resultados no son ni en aceleraciones, ni nada de esas cosas, ni mils, ni nada de esas cosas. Eso es ¿un valor qué? Un valor adimensional, ¿sí? Que ahorita les explicamos más o menos cómo es el criterio de evaluación. Entonces, lo mismo, el equipo se monta sobre la cuña, se distribuye más o menos en la parte central de la cuña, dependiendo la longitud de la cuña, y se da un pulso, el equipo aproximadamente da como unos 10 golpes por segundo, demora golpeando alrededor de 3 o 4 segundos el equipo, mientras toma los datos, alrededor cada golpe por cuña demora 7 segundos, ¿sí? Este es un software donde pues ahí usted carga la información, ahorita hablamos de esto si quiere más a profundidad, si les interesa, pero no, para este caso pues es la información para, digamos, para correr la prueba, donde usted coloca el número de ranuras de la máquina y el número de cuñas por ranura. La ventaja es esto, entonces el equipo la herramienta manual que nosotros llamamos ahí está compuesta por varias cosas, que tiene un controlcito acá arriba que es el pulsador para darle digamos, el mando para que el equipo empiece a funcionar. El acelerómetro tiene una base que es imantada, que digamos que la base imantada, pues la ventaja es que usted lo coloca ahí, no se le va a mover porque a veces, digamos, en las posiciones tan incómodas, usted no puede dejar suelta la herramienta porque se le puede caer, se puede dañar o se puede hacer un daño usted mismo porque la herramienta pesa un poco y tiene partes metálicas y filudas, ¿sí? Puede hacernos daño. Digamos, ya cuando la forma de hacer la prueba, entonces el equipo muestra esto, ranura y cuña y esto. RTI, que es el índice relativo de ajuste, que el equipo lo trae, digamos, unas personas dicen, ese es el porcentaje de ajuste. Respetablemente es una interpretación, pero es un valor adimensional. Entonces, el equipo marca desde 0 hasta 100, ¿sí? Marca desde 0 hasta 100 y pues con eso, de 0 a 100 podemos hacer una evaluación que más adelante la miramos, ¿sí? Entonces, aquí ya cuando hacemos todo el barrido del estator, finalmente lo que vamos a obtener es esto, un mapa. Este es un desarrollo, digamos, del estator. Esta es una máquina bueno, es una máquina rusa, tiene 414 ranuras. Cada ranura tiene aproximadamente, creo que 14 cuñas. Es una prueba que realmente la hicimos sin extraer el rotor, pero extrajeron los polos. Es un mantenimiento intermedio que le hicieron a la máquina y se quiso revisarle el ajuste de las cuñas. Acá podemos ver color verde, rojo y amarillo, ¿sí? Estos tres colores, el color verde nos da un resultado, digamos, positivo, o sea, favorable. Un color amarillo es un color, digamos, un resultado intermedio, digamos, también aceptable, pero un color rojo ya nos quiere decir que es una cuña que está completamente floja, ¿correcto? Lo importante de esto es que usted pueda hacer estadísticas con sus resultados, cuánto porcentaje de cuñas flojas tenemos por ranura, cuánto porcentaje de cuñas flojas tenemos en todo el núcleo, ¿sí? Eso pues ya teniendo la información podemos tomar decisiones de las que quieran. Por lo general,
los criterios de evaluación de esto, o sea, esta prueba no tiene norma. ¿Sí? Si uno se pone a buscar si una norma, la IEEE no la ha encontrado. No sé si salió ayer, pero bueno, no la he encontrado. Los criterios de aceptación es que, más o menos, si usted tiene el 30% de las cuñas flojas de una ranura, recomiendan hacer el recuñado completo de la ranura. Pero ahí viene la idea. Si yo tengo 10 cuñas en una ranura y tengo 3 flojas y las 3 flojas están en un solo lado, pues yo cambio solamente 3, ¿no? El tema es que después de que usted cambie las cuñas, es bueno volver a hacer la medida, porque usted quitó 3 cuñas flojas, metió, las ajustó, pero las cuñas que estaban adyacentes a las que usted ajustó se pueden aflojar, porque no sabemos cuánto la aflojó. Bueno, volviendo al tema de la evaluación, el equipo puede manejar 3 rangos, de 0 a 30, de 31 a 60 y de 61 a 100. ¿Esto qué pasa? Uno, por lo general, con los OEMs, algunos fabricantes no creen en la prueba porque ya tienen sus propios técnicos que van y evalúan las máquinas cuando los clientes contratan al fabricante, ¿sí? Tienen su gente experta para esto. Hemos encontrado esos casos. ¿Qué pasa con este criterio de evaluación? Nosotros le decimos al técnico sencillamente, la idea no es entrar en controversia con su tecnología, con su forma de hacer las cosas. Vaya a la máquina y dígame cuál cuña está floja y cuál cuña está ajustada según su criterio. Y nosotros podemos hacer el ajuste del equipo, ¿sí? Nuestro equipo lo podemos ajustar al criterio del técnico, ¿correcto? Entonces, mire, según el criterio del técnico, listo. Entonces ponemos el equipo. Si él dice que está floja y a mí me está marcando 55 o 45, digo, listo, voy a ajustarla como si fuera floja, ¿sí? Y ya digo cuál es la ajustada y la ajustamos y hacemos el ajuste del equipo. El equipo como tal trae, digamos, sí, una carga de calibración o de verificación exactamente que tiene 2 puntos, en los cuales usted en uno de sus puntos corre una medida y verifica que el equipo esté midiendo bien prácticamente, que esté floja, y en el otro punto que esté suelta, ¿sí? Y eso se registra en el equipo. Entonces ya habíamos hablado más o menos que con los resultados usted puede hacer mapas, hacer estadísticas, hacer evaluaciones por ranura, evaluación general de la máquina. Aquí están, digamos, que más o menos esos son los criterios de aceptación, que es el 30% de las cuñas por ranura. Otra cosa, hemos encontrado máquinas que tienen cuñas muy largas, ¿sí? Muy largas. Entonces, no es suficiente para nuestro criterio, no es suficiente hacer una sola prueba, un solo punto de prueba, sola cuña. A veces las dividimos en 2 o en 3 partes, ¿sí? El equipo puede hacer eso, ¿sí? Digamos que una cuña larga puede tener más de la mitad floja y la otra, pues, o una cuarta parte ajustada. Entonces, eso lo podemos determinar con el equipo. Ya finalmente el resultado le dice uno, haga el promedio de los resultados y deme un valor general de la cuña, ¿sí? Pero lo podemos hacer. Esa es la facilidad del equipo. Hemos encontrado mucha controversia con muchos clientes que realmente pagan primero a veces una prueba de estas y desafortunadamente después uno por disponibilidad no tiene y en otro overhaul va el experto de ellos a hacer las medidas y dice que no, que el mapa está mal o según el criterio de él está mal y que hay unas cuñas que lo que nos está dando floja a nosotros a él está dando ajustado y las que estaban por ahí ajustadas están flojas. Bueno, hemos encontrado esas divergencias, pero son subsanables con el tiempo y se hacen las comparaciones y digamos, los acuerdos posibles con el cliente, pues para no generar ningún tipo de diferencia técnica, ni dudas con la gente, ni discriminar un punto, ni discriminar el otro, sino llegamos a un equilibrio y el equilibrio es, digamos, esta prueba la más diciente. Eso, bueno, digamos, eso es todo lo que tenemos de la presentación. No sé si existan preguntas, no sé si iba muy Sí, rápido, ahí estamos ingeniero pendientes. Carlos, Sí, muchas gracias por tan interesante exposición. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. correcto. No sé si el Mm, tiempo fue muy rápido o necesitamos profundizar algo, pues con mucho gusto. O quieren preguntar ya otro tema que esté relacionado con esto, pues con mucho Tenemos gusto. una consulta. Sí. Hay una pregunta acá muy importante. Dice, ¿hasta cuántos cambios de devanado se le puede hacer al estator sin que pierda demasiada eficiencia en máquinas rotativas? Mm, Bueno, esa es una pregunta ya más como de, bueno, de lo que yo he visto, o sea,
mira, una máquina que para que pierda eficiencia, digamos, si el núcleo está en las condiciones óptimas, no debería por qué perder eficiencia si usted coloca unas bobinas iguales, ¿sí? Lo decía, hay una persona que diseñó un equipo y que sabía bastante de motores que se llama Ernesto Weidenbuch, que diseñó un equipo para diagnóstico online de motores, y él decía que cuando usted rebobina un motor, o lo que dicen en muchas partes, cuando usted rebobina un motor, el motor no queda igual. Claro, no queda igual siempre y cuando usted no coloque el mismo bobinado o la misma técnica, la misma tecnología de bobinados o el mismo diseño del bobinado, ¿sí? Nosotros hemos visto, yo no sé, no le puedo decir con cuántas se pierde la eficiencia. Yo lo que sé es que si su núcleo está bueno y si usted coloca las mismas características de las bobinas, no tiene por qué perder eficiencia. Es mi concepto, ¿no? Es mi concepto. Sí, sí, ingeniero. Bueno, antes de pasar a la siguiente consulta, hay que invitarlos pues a que cualquier duda o consulta que tengan, realizarlas para poder darle solución a sus interrogantes. Por aquí tengo una pregunta. En referencia al ensayo de baja inducción magnética, ¿es posible realizarla sin extraer el rotor por completo? ¿Y cuál es la duración aproximada? Correcto. ¿De qué máquina estamos hablando? ¿De un turbo o de un hidro? Bueno, voy a dar la respuesta bueno, para un hidrogenerador, la hemos hecho sacando un polo. Entonces, digamos, dependiendo del tamaño de la máquina, pues se demora el trabajo. ¿Qué pasa? Cuando se saca un solo polo, para poder meter la herramienta, en este caso nosotros podemos utilizar el robot. Para eso se diseñó ese robot, prácticamente para tratar de hacer pruebas sin extraer rotor, ¿sí? Pero en las hidroeléctricas es muy complicado porque el gap o el air gap de la máquina es muy pequeño. Entonces, nosotros tenemos un robot de 20 milímetros, 20, 25, 22, 22 milímetros, y el gap, o sea, ahí no cabe en una hidroeléctrica. Entonces, lo que hemos hecho es sacar un polo, ¿sí? Entonces, se saca el polo, se mete el robot y se alcanzan a escanear dependiendo del ancho del polo. Por ejemplo, aquí hay unas máquinas de 140 MVA marca Toshiba, bueno, no me acuerdo la velocidad de la máquina, se saca un polo, ahí cabe el cuerpo, o sea, mi cuerpo cabe completamente ahí y alcanzamos a escanear 15 ranuras. Entonces, uno hace el scan de las 15 ranuras tiene que prender el aceite levante y girar el rotor para dar el espacio. Eso puede ser un trabajo, dependiendo de la máquina, puede ser un trabajo de 2 días, ¿sí? Si es un turbo, lo hemos hecho acá en unos turbos pequeños, unos turbos de 30 MVA, que son de 4 polos. En esos casos hemos hecho la prueba del SID y de cuñas con el robot y el robot cabe en el espacio polar. Un trabajo de 2 días y medio. 90 más o menos, 96 ranuras. En alguna ocasión lo hicimos en una máquina Westinghouse de 100 MVA. 3 días duramos, ¿qué? 2 días y medio duramos haciendo la prueba del SID y la prueba de cuñas. Pero para eso, bueno, hay que tener para hacerlo sin sacar el rotor. En los hidros hay que sacar un polo. Y en los turbos hay que quitar los escudos y, bueno, tener una facilidad. O sea, hay que quitar varias cosas para poderlo hacer. Pero eso más o menos está entre 2 y 3 días el trabajo. Dependiendo del tamaño de la máquina, ¿no? Dependiendo del tamaño de la máquina. No sé Ingeniero, si ¿y quedaría qué claro. normas existen en ISC o IEEE? De la IEEE está la 393, que es la prueba para núcleos, ¿no? ¿Sí? Pero realmente la prueba del SID no tiene norma. Esa fue una prueba que fue patentada, en la cual hicieron varios estudios, digamos, de correlación de corriente y temperaturas para evaluar cuáles son las corrientes de falla. Pero la 393 de la IEEE habla para pruebas de núcleos y más que todo está enfocada a la prueba de flujo nominal. Claro, en esa prueba creo que también está la prueba del knife test, que pues no la incluimos acá, pero podemos hablar de esa prueba del knife test, la prueba del cuchillo, o la de la cuchilla, que es la que usted trata de meter en el laminado, ¿no? Para mirar si el núcleo está flojo o está ajustado, ¿no? Pero bueno, para eso ya pues está de medir el torque de los tornillos de apriete y todas esas cosas.
No sé si está la persona que preguntó, está de acuerdo con la información o quiere que la ampliemos. Sí, ingeniero, tenemos otra consulta. En referencia al ensayo de baja inducción magnética, ¿es posible realizarla sin extraer el rotor por completo? Pero, de un turbo o de un hidro? ¿Le puedes retroalimentar? Sí se puede. Esa fue la primera pregunta. Se puede hacer siempre y cuando, digamos, si es en una hidroeléctrica, en un hidro, sacando un polo. Si es en un turbo, hay que tener un gap por lo menos de 30 milímetros para poder meter la herramienta, el robot. Ok. Reducir el número de espiras de los devanados, ¿en cuánto porcentaje se ve reducida la potencia? Ah, reducir el número de espiras en los... Pero eso es para como una parte operativa de la máquina, ¿es lo que quieren decir ahí? Lo que pasa es que algunas prácticas de mantenimiento, no de mantenimiento, sino unas prácticas de corrección de fallas de una manera oportuna, o sea, de una manera puntual en campo, es que digamos que puede fallar una bobina del estator de una máquina. No sé si a esto es, no sé si esta es la respuesta a la pregunta. Lo que llaman, mucha gente, lo que llaman es capar un paso. Le capan un paso a la bobina y eso, pues claro, eso va a reducir la potencia de la máquina. ¿Por qué? Porque pues ya la corriente va a ser mayor, ¿no? Usted va a llegar más rápido a la corriente con menor potencia. Pues no sé cuánto, yo he visto máquinas que se ratean hasta el 15, el 20%, porque hay máquinas que son, depende del bobinado, que son multiespiras, entonces al sacar una vuelta, tienen que sacar prácticamente todo el paso de una fase, ¿sí? Entonces, pues eso, si la sacan de una fase, tienen que sacar las otras dos fases para tener un equilibrio magnético, ¿no? Un equilibrio de campo. Entonces, pues dependiendo, eso sí ya dependiendo del diseño de la máquina, pero he visto unas máquinas que las derratean hasta el 15, hasta el 30%, dependiendo de la falla. En hidros he visto que capan una bobina, que lo que llaman es capar una fase, y pues esa fase va a tener, digamos, si eran 180 bobinas, pues va a tener 178, pues ahí lo que tienen que mirar, lo que miran siempre es el tema de la corriente, ¿no? Pues eso va a cambiar. El desbalance de corriente, lo permitido, el balance de corriente de la máquina. O sea, eléctricamente la máquina cambia, pero no sé cuánto más se pueda derratear. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los valores aceptables en la medición de LSID para núcleos nuevos y núcleos que están en operación? Correcto. Listo ya. La prueba del SID, en este caso, ella no miramos si el núcleo es nuevo o el núcleo es usado. Puntualmente, si hay una falla en el núcleo nuevo y existe la misma falla en el núcleo usado, se tiene el mismo criterio, ¿sí? Lo que pasa es que hay un concepto ahí que las corrientes de cuadratura en los núcleos nuevos y en los núcleos viejos es diferente. No, correcto, no. Las corrientes de cuadratura, la persona que está preguntando, yo creo que puede tener algo de conocimiento de la medida. Las corrientes de cuadratura, digamos, a lo largo de la ranura pueden ser siempre 80 miliamperes, 80. Lo que pasa es que cuando se está haciendo la prueba, pueden haber unas corrientes inducidas en los bobinados que ponen un componente en DC que hace que esa corriente cambie, ¿sí? Pero usted al terminar la prueba, usted quita esa componente de DC, digamos, la corriente fue de 10 miliamperios, 15 miliamperes. Entonces, yendo a la respuesta puntual, si un núcleo nuevo y que lo hemos encontrado en máquinas hidroeléctricas que son transportadas en barcos y vienen por partes, los núcleos llegan golpeados por X o Y motivo por su transporte y hemos testeado eso en campo y hemos encontrado puntos hasta de 200 miliamperes, ¿sí? Máquinas nuevas, ¿sí? Igual que una máquina vieja, o sea, 200 miliamperes en una máquina nueva y 200 miliamperes de diferencia en una máquina vieja es el mismo criterio de evaluación. No, el equipo no es, o sea, la prueba no discrimina si la máquina es nueva o es vieja. Realmente mira puntualmente una falla. Y si la falla, los criterios de evaluación, según la teoría del SID, dice que si usted tiene el 4% del flujo nominal y encuentra deltas de corriente o incrementos de corriente puntual mayores a 100 miliamperios, son puntos que pueden generar diferencias de 5 a 10 grados con respecto a la temperatura promedio del núcleo. Entonces, lo mismo puede suceder en un núcleo nuevo o en un núcleo usado.
Bien, ingeniero. ¿Por qué las cuñas de un estator pueden aflojarse? Ok, las cuñas de un ascensor, claro. Los estatores, digamos, de las máquinas, sean motores o generadores, los devanados están sujetos a, bueno, sujetos no, la palabra es, están expuestos o su funcionalidad, dependiendo de la carga, tienen movimientos mecánicos, ¿sí? Se pueden tratar de contraer hacia el centro, ¿sí? Digamos en un generador. Cuando usted está subiendo la carga, pues, la fuerza mecánica que están ejerciendo las bobinas es grande y tratan como de comprimirse y se sueltan. Los cambios de carga, los arranques, eso genera que los bobinados se muevan. Entonces, eso con el tiempo hace que las cuñas empiecen a aflojarse y los bobinas empiecen a vibrar. Eso es lo que pasa. Cambios mecánicos, también de temperatura, ¿no? El crecimiento térmico y el crecimiento térmico pues hace que las cosas cambien con el tiempo. Eso es. Por aquí hay otra consulta. Dice, de manera predictiva, para mantener una tendencia en operación, ¿se puede instalar sensores de vibración? ¿En qué parte? Pues digamos sensores de vibración. Podemos colocar sensores de vibración en las cabezas de bobina de los turbogeneradores, de los grandes turbos de mayor de 100 megavatios, que tienen cabezas de bobina muy largas. Entonces, sí, claro, hay esa tecnología, digamos, hay una prueba que llaman el bump test. El bump test es que es para verificar una geometría o unas respuestas de frecuencia sobre las bobinas, y eso tiene que ver mucho con la geometría de la máquina. Esos sistemas los venden para instalarlos en línea a las cabezas de bobina de los turbogeneradores, que es donde, como esas cabezas son tan largas, ellas se pueden, digamos, vibrar y se pueden aflojar y pueden empezar a producir erosión o descargas parciales en cabezas de bobina en sus amarres, ¿no? ¿Qué? En sus separadores. Algunos fabricantes vienen recomendando la prueba Boom Test sobre la cabeza de bobina para evaluar resonancia. ¿Nos podría dar más detalle al respecto? Bueno, esa prueba realmente nosotros no la hacemos. He visto cómo la hacen, ¿sí? Prácticamente esa prueba sí, lo que dicen hay unas respuestas, unas frecuencias de resonancia. Eso ayuda a mirar, digamos, como la parte geométrica, pues no la parte geométrica, eso tiene unas respuestas de frecuencia que son comparables entre las otras fases, ¿sí? Eso ayuda, esa prueba ayuda a determinar si usted tiene cabezales flojos, ¿sí? Cabezales flojos. Por eso la respuesta anterior es que se pueden colocar un monitoreo en línea en las cabezas de bobina, pero esto aplica directamente es para turbos. Para hidros, la verdad, no he visto que hagan eso. No he visto el primer hidro. He visto varios turbos, muchos turbos grandes, mayores de 100, con este sistema de vibraciones en cabezas de bobina. Sí, claro, es importante porque esa prueba del BAM test le ayuda a determinar si hay también bobinas flojas, ¿no? Y que han cambiado, digamos, su ajuste y todas esas cosas, digamos, en los amarres y en su componente geométrico y todas esas cosas. Eso también ayuda, digamos, a determinar y eso, digamos, es una herramienta adicional de diagnóstico. Todo lo que sea diagnóstico, pues es importante tenerlo, ¿no? Por aquí hay una consulta, dice, ¿en qué casos aparece el efecto de corrosión de fricción en el núcleo con los barrotes guías en una máquina hidrogenerador? Uy, ¿me la repite? ¿En qué caso qué? ¿En qué casos aparece el efecto de corrosión de fricción en el núcleo con los barrotes guías en una máquina hidrogenerador? Barrotes guías. Me Sí, imagino que, barrotes guías. ¿en qué casos? No, 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 no. Me imagino, esos barrotes guías, me imagino que es la parte que va en el back iron del núcleo, que es donde, así como donde se van montando las láminas. No, no conozco esa pregunta sí, qué pena, pero no, la verdad no, no sabría en qué momento sucede eso. Ok. La prueba de cuñas ayuda a conocer la creación de descargas parciales. ¿Nos puede comentar el efecto generado o describir el efecto en el aislamiento? Sí, claro, ya. Lo que pasa es que las personas que tienen descargas parciales en línea,
pueden sencillamente, digamos, las descargas parciales le pueden a ustedes ya a determinar también si un devanado está flojo o no, ¿sí? Sencillamente es hacer una prueba a dos niveles de carga, ¿sí? Dos niveles de carga. Uno es al 100% de la carga de la máquina. Usted corre una medida de descargas parciales, obtiene un patrón. La otra es bajarlo como al 40-50% de la carga de manera súbita, volver a tomar las medidas de descargas parciales, ¿sí? Eso pueden haber unas variaciones en la posición de fase de fase resuelta de las descargas parciales y le pueden ayudar a determinar si tiene cuñas flojas o no. Claro, ¿qué pasa? A medida que las cuñas se empiezan a aflojar, las descargas parciales también pueden empezar a aparecer. Lo que hay que mirar es en qué posición de la fase resuelta empiezan a aparecer las descargas parciales. Si son, digamos, simétricas o asimétricas, si el patrón es asimétrico, eso ya lo determina, digamos, la persona que hace el análisis. Hemos encontrado que en máquinas que han tenido descargas parciales, digamos, en ranura, las que muestra la ranura, se han disminuido cuando se hace el reacuñado. ¿Por qué? Porque usted al tener la barra justa hacia el núcleo, vibra menos, hay mayor contacto con el núcleo, ¿sí? Y las descargas parciales disminuyen. Digamos que eso es un efecto como muy directo, ¿no? Muy directo. No sé si estaría bien la respuesta ahí. Sí, ingeniero. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿la prueba del SID reemplaza en su totalidad la prueba del loop test? Esa es una de las grandes debates que encuentra uno en las centrales hidroeléctricas de hace muchos años, ¿no? Nosotros, por nuestra experiencia y lo que se ha hablado con el fabricante, dice que sí. Y yo realmente, de las pruebas que nosotros hemos realizado, del SID y de las pruebas que se han realizado con Loop Test, han sido consistentes los resultados. No nos hemos encontrado con un caso en que encontremos puntos calientes con Loop Test y con el SID no encontremos nada. De todas las pruebas que hemos hecho, realmente yo he hecho bastantes, o sea, de pruebas del SID yo creo que he hecho más de 150, 200 pruebas. Y de las pruebas de loop test hemos contrastado, pues no con muchas, eso sí, no hemos contrastado por ahí como con unas 10 máquinas y hemos encontrado lo mismo. ¿Qué pasa? La prueba de loop test tiene una muy gran ventaja, es que cuando usted tiene una falla puntual, que el SID le dice, mira, está en esta zona, y uno trata de ubicarla puntualmente, la falla del loop test, la prueba de loop test le dice, está exactamente aquí. Es la única diferencia que yo he encontrado. Porque es así, usted con la cámara termográfica identifica exactamente dónde está. Esta prueba sí puede estar corriendo hasta 1 centímetro, 2 centímetros, ¿sí? Pero ya cuando usted encuentra el punto, que hemos hecho, que eso lo hicimos, por ejemplo, en la gráfica, que era muy diciente, la gráfica de la máquina turbo, esa rojita que estaba ahí, eh, estaba muy puntual el punto, ¿sí? Muy puntual el punto. Entonces, no podemos decir que una es mejor que la otra, ¿sí? Las dos son muy concluyentes, ¿sí? Que la una reemplace a la otra, no, ¿sí? Las dos son concluyentes y que pues, yo lo que les he dicho a ellos, si ustedes tienen, digamos, si ustedes tienen los recursos, tienen otra cosa y puede hacer la de loop test, hágala, ¿sí? La diferencia es que si usted tiene la de loop test y tiene las bobinas montadas en el estator y tiene un punto caliente debajo de una bobina, créame que es difícil de que lo vea o tiene que esperar mucho tiempo para que eso se caliente y se ponga la zona, digamos, más caliente del área general del núcleo. Y mientras pasa todo ese tiempo, yo creo que hasta de pronto la bobina se le alcanza a dañar, ¿no? Dependiendo de la temperatura, ¿no? Esas, digamos, como las ventajas y la desventaja, ¿no? Es eso. Pero que la reemplace, no. Usted puede hacer las dos y son concluyentes, 100%. Si el núcleo está con las bobinas montadas, ¿las zonas tapadas por las bobinas pueden medirse con confiabilidad? Sí, claro, 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 con el SIT se puede hacer eso, claro que sí, claro que sí. Ahí están, en la parte donde estaban los patrones de las gráficas, le daban un indicativo donde puede estar la falla, ¿no? Estos tres punticos rojos son, digamos, puntos simulados
para el ejercicio. Esta punta está en el fondo y usted tiene la barra montada ahí, no va a haber ningún problema. A diferencia que lo haga con el loop test, si de allá que salga el calor, no sabemos qué, si sale primero el humo de la bobina o qué, o se alcanza a verla con la cámara termográfica al punto. Ingeniero, por su experiencia, ¿las cuñas se sueltan en los extremos o en la parte central? Es una muy buena pregunta, se me olvidó en la presentación hablar de eso. Por lo general, hemos encontrado cuñas flojas en los extremos y es donde más se aflojan y es donde más atención hay que prestarle a esto. En los extremos de las cabezas de bobina es donde se generan las mayores fuerzas radiales, ¿no? Axiales, radiales, sí, hacia el centro. Es donde más se mueve el devanado. Entonces, esas primeras cuñas son las que más se aflojan. Hemos encontrado máquinas con cuñas flojas en la parte central, pero son máquinas, digamos, que yo digo que esas cuñas flojas vienen desde fábrica, no por su operación, ¿sí? El tema es que cuando se empiezan a aflojar por los extremos, pues se van aflojando hacia el centro, pero lo primero que uno encuentra de las cuñas flojas son los extremos, y son las que más importante. Bien. Mis cuñas poseen un resorte único ondulado para fijarlas entre bobina y cuña. Al cambiar a cuñado, ¿es necesario cambiar el resorte único? Pues ahí he visto que sí, ese es un tipo de montaje, ¿no? Tipo resortado, y por lo general sí, claro, cambian el resorte. Lo que he visto que han hecho en algunos reacuñados, cambian el resorte, cambian todo, cambian todo. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que el resorte se puede, eso como, es como una tejita, ¿no? Eso es como una teja, entonces él se puede ceder, como cualquier material puede cambiar sus propiedades, ¿no? Por temperaturas y todas las cosas. Es lo recomendable. Si usted va a hacer un reacuñado, hágalo completo, no se ponga a utilizar material que tiene, que es que no está bueno, no. Eso es ahorrar tristezas, digo yo, porque no gana nada con eso. Mm, Por aquí hay una consulta, nos dicen, yo tuve la experiencia de ver cómo a un estator le daban vueltas con un cable, induciendo el hierro del estator. El personal medía la temperatura con un sensor láser buscando puntos calientes. ¿Este ensayo es válido? No, es válido hasta donde lo hicieron, o sea, está bien, le dieron las vueltas al núcleo, hicieron un bucle de excitación, no sé, de 3, 4, 5 vueltas, no sé si sería un turbo, un motor o un hidro, y pudieron haber calentado el núcleo. Con un sensor láser no es la herramienta adecuada para eso, porque el sensor láser mide algo puntual y usted tiene que hacer un escaneo punto a punto de todo el estator. Entonces no lo va, o sea, pueda que lo encuentre, ¿no? Pero para eso se debe utilizar, la herramienta adecuada es una cámara termográfica. El sensor láser no. Es mi Ok, concepto, ¿no? Mi sí. concepto. El ensayo de tensión aplicada a un generador solo se puede realizar con un sistema resonante. Bueno, esto es una pregunta diferente a la exposición. Una prueba de tensión aplicada, me imagino que es en corriente alterna, ¿no? Eh, depende de la máquina, depende de la máquina. Eh, ahí es necesario, bueno, ¿para qué son los sistemas resonantes? Digamos, la parte del sistema resonante es como para tratar de minimizar el volumen de la fuente, ¿sí? El volumen de la fuente, digamos, en este caso, el transformador de alto voltaje. Pues se utilizan unos resonadores, pues, digamos, para hacer la resonancia entre la capacitancia del estator y bajar las corrientes. Eso, digamos que, en cierta forma, disminuye la potencia de la fuente, ¿sí? Sí, hay gente que lo tiene, los equipos de alta tensión, la mayoría son resonantes, pero yo no me acuerdo, hay unos que son resonantes, pero como bajan en la frecuencia, que eso no es lo adecuado, ¿no? La prueba de alta tensión, cuando la piden corriente alterna, 2 veces la tensión nominal más 1, pero a 60 Hz, ¿no? Es lo que hemos hecho acá en Colombia, lo hemos hecho así, ¿sí? Y pues con corriente continua, pues no se necesita fuente resonante, pero por lo general se necesita eso, es para, digamos,
para hacer el montaje, para tener la facilidad de montar una fuente, porque ustedes llevan una fuente, digamos, por ejemplo, a un estator, por lo general se utilizan 30, 40 kilovoltios de prueba, 30, pues tendría que llevar una fuente, no sé, de 50, 70, 100 kVA. Entonces eso lo puede distribuir entre un resonador y un transformador normal, ¿no? Sí es importante. Sí, ingeniero, para ir cerrando, tenemos una última pregunta. ¿Cómo se repara una zona dañada puntual del núcleo? Bueno, pues ahí lo que hemos visto nosotros es que llevan un motor tool, una herramienta, una pulidora, es un motor tool, o sea, es como decir el dentista, ¿no? Exactamente, llega el profesional allá y empieza con su motor tool y con unas piedras finas, empieza a desbastar, digamos, las partes que se le señalan donde está el punto caliente o el punto de falla y empiezan a desgastar el material. Utilizan también, creo que ácido fosfórico para quemar las partes, digamos, los sobrantes del material o del hierro que quedan ahí en el núcleo. Entonces, de esa forma, entonces lo van raspando, utilizan también lupas, con la lupa van mirando dónde van desgastando como para mirar la separación de las laminitas y ya después pasa uno el equipo y verifica si sigue el corto o no sigue el corto. Ok, por aquí hay una pregunta más. Ok, ¿Cuál es el gap mínimo entre estator y rotor para realizar la prueba? para hacer la prueba sin sacar el estator, hemos hecho con 30 milímetros para no tener problemas. Digamos que en los turbos, digamos, el primer punto de, de obstrucción está acá, en el anillo de retención. Este es el anillo de retención, porque el gap adentro, mira, si uno podemos ver este gap, adentro es de más de 40, 45 milímetros, ¿sí? Pero aquí en la entrada, entre esta cuña y el anillo de retención, esta máquina tratamos de hacerla con el robot y no se pudo, ¿sí? Eso es como de 18 milímetros ahí. Entonces eso nos quita la entrada del robot. Pero ya adentro son como 50 milímetros. Entonces nosotros siempre pedimos por lo menos unos 30 milímetros para poder hacer esa prueba sin sacar el rotor. En un turbo. Y en un hidro pues lo mismo, ¿no? Y si no sacar el polo. Ingeniero, vamos con la última pregunta. ¿En el mantenimiento mayor recomienda las mediciones antes y después de las reparaciones? Bueno, en los mantenimientos mayores, antes y después de las reparaciones, vamos a esta pregunta, digamos, vamos a responderla en dos partes. Cuando es un mantenimiento mayor, yo entiendo que hay que sacar el rotor, hacer limpieza y ya. Y ahí en esas se harían las pruebas y listo. Cuando usted vuelve a meter el rotor, si lo hace con todo el cuidado y inspeccionando, no hay necesidad, porque usted no golpeó el núcleo, ¿sí? Es el riesgo, digamos que cuando usted saca un rotor, el riesgo es dañar el núcleo, golpear el núcleo, ¿sí? Entonces, si usted saca el rotor, hace un test y listo, y todo bien, no hay problema, y metió el rotor con todas las precauciones, no hay necesidad. En las reparaciones, hablemos de en este caso, ya que era una oportunidad, que si me olvidó decirlo, en las reparaciones o en los cambios de bobinas, por ejemplo, nosotros recomendamos hacer 3 pruebas del SID. La primera prueba del SID se debe hacer, o la primera loop test, la primera prueba del núcleo, se debe hacer apenas usted retire el rotor, y usted cuando retira el rotor hace esa prueba, le dice al cliente, o a su contratista, o a la persona que va a hacer los cambios de las bobinas, mira mi núcleo como se lo entrego, con un problema en tal parte o limpio. La segunda prueba se recomienda hacer cuando extraigan las bobinas, ¿correcto? Para mirar si hubo alguna afectación al extraer las bobinas. Hay bobinas que quedan pegadas en el núcleo o algún adhesivo que les colocan, etcétera, dependiendo el sistema o el diseño de montaje que tenga la máquina. Eso puede afectar el núcleo. Se hace otra prueba del ciclo. Después, cuando usted monte las bobinas y las cuñas, última prueba de aceptación. Y ya nos ha pasado, o sea, en la última parte afectan el núcleo. Entonces, se recomienda eso. Pero ya para cuando haces mantenimiento mayor, solamente una, cuando usted saca el rotor y listo. No más. Bueno, culminamos ya con la ronda de preguntas.
Muchas gracias por tan interesante exposición, ingeniero Carlos, y por Con mucho haber gusto. dado solución a las interrogantes de nuestros participantes. Agradecer a TID, una empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas. Asimismo, también reiterar nuestro agradecimiento al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, al capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres, y agradecer en realidad a todos ustedes porque con su participación le han dado realce a este importante seminario internacional. Los invitamos entonces a la próxima charla de la próxima semana. Tenemos el día jueves 9 y viernes 10 de julio con el tema del mantenimiento y operación de transformadores de potencia, donde se mencionarán las técnicas recomendadas para una óptima gestión en lo que es operación y mantenimiento de estos activos. A horas 4 p.m. Doy pase al ingeniero Carlos para que nos dé sus palabras de despedida. Bueno, la verdad, gracias por la oportunidad que se dio en este espacio. Espero que esta poca información, digo yo, porque de esto hay muchas cosas para hablar, les abra una ventana o a ustedes como dueños de sus máquinas de qué pruebas realizar cuando hacen un overhaul. No se queden con la duda de si mi máquina está buena o está mala. Lo importante es hacer medidas, que eso es lo más tangible. Espero que realmente les hubiera servido de algo y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, muy buena tarde, que estén muy bien.